Bien, entonces como les decía, vamos a arrancar hablando de series alternadas, que es lo que nos falta del práctico de series. Entonces, series alternadas. Entonces, hasta ahora lo que veníamos trabajando era series así donde A sub n siempre era positivo, ¿no? Hemos trabajado con series de términos positivos. Entonces ahora vamos a tener series así, pero el A sub n no tiene que ser siempre positivo, puede ir cambiando de signo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este tipo de series? Hay gente en la sala de espera. Vamos a tener un poco dos herramientas. Vamos a tener lo que es la convergencia absoluta. ¿Esto qué es? Vamos a tener que una serie converge absolutamente. Esto es como definición. Definición. La serie A sub n converge absolutamente. Sí, poniéndole valor absoluto, converge. Uy, ahí está. Sí, la serie de valor absoluto de A sub n converge. ¿Sí? Entonces esto nos va a transformar una serie donde el A sub n puede ser positivo, puede ser negativo, puede ir cambiando, a una serie que es de términos positivos. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos a este contexto, ahí podemos recuperar todos los criterios, todo lo que veníamos usando. ¿Sí? ¿Y en qué nos va a ayudar esto para clasificar? Vamos a tener que si converge absolutamente, entonces converge. Entonces, lo que podemos hacer es, tenemos una serie alternada, ponemos valor absoluto. Si podemos probar que esa converge, bárbaro, esto va a implicar que la serie sin valor absoluto también converge. Ahora, esto no es un sí solo sí. Si no converge absolutamente, puede que igual la serie converja. ¿Sí? Entonces, esto de la convergencia absoluta nos sirve para probar que la serie converge, pero no nos permite probar que la serie no converge. Entonces, queremos clasificar una serie de términos alternados, ponemos valor absoluto y vemos qué pasa. Si esa serie converge, genial. La original sin valor absoluto también. Ahora, si esa serie no converge, no sabemos. Tenemos que clasificar esto de alguna otra forma. Y para eso vamos a tener como el único criterio que tenemos, que es medio solo para hacer esas llamadas, que es el criterio de Leibniz. ¿Esto qué dice? Si tenemos a sub n, sucesión monótona decreciente, y que tiende a cero. O sea, vamos a tener que chequear dos cosas. Vamos a tener que ver que la sub n es una sucesión monótona decreciente y además el límite, cuando n es infinito, es cero. Entonces, en este caso, la serie de esta forma, n igual 1, menos 1 a la n a sub n, está converge. Entonces, ejemplito, antes de hacer un ejercicio. Imagínense que queremos calcular la serie de menos 1 a la n de 1 sobre n.
Entonces, lo primero que vamos a pensar es si converge absolutamente. ¿Qué les parece? Uno, perdón, ¿eh? Uno sobre Uno n sobre n no converge. diverge, ¿no? Uno sobre n diverge, ¿no? Entonces, si agarramos esta y ponemos valor absoluto, ¿no? Menos uno sobre n. Valor absoluto, esto lo que hace es sacarnos el menos uno a la n, ¿no? Porque esto del uno sobre n es positivo, así que en realidad va a ser valor absoluto de menos uno a la n, y eso nos va a dar uno siempre. Entonces esto nos va a devolver la serie de uno sobre n. Y esta diverge. Entonces, esta serie no converge absolutamente. Ahora, ¿converge? Como que mucha cosa para probar no tenemos. Vamos a mirar si podemos aplicar el criterio de Leibniz. Entonces, ahí que tendríamos que mirar. Tendríamos que como que nos olvidamos del menos uno a la n y miramos este término de acá. ¿Sí? Entonces, a sub n, uno sobre n. ¿Esta es monótona decreciente? Sí, Sí. converge a cero. Y converge a cero. ¿Sí? Esta es monótona decreciente y el límite de a sub n cuando n sea infinito es cero. Entonces estamos en las hipótesis para el criterio de Leibniz. Tenemos una sucesión que es monótona decreciente y eh, Que tiende a cero. que tiende a cero. Entonces, si hacemos menos uno a la n por a sub n, esa serie converge. Menos uno sobre n, converge. No estoy poniendo los sumatorios en ningún lado. N igual 1 hasta infinito, n igual 1 hasta infinito. Un poco de ir acá lo puse igual. Tú. Entonces, esta sub n que está acá, monótona decreciente, tiende a cero. Entonces, por el criterio de Leibniz, esta serie converge. ¿Sí? Entonces hay que tener ese cuidado, porque esta vieron que absolutamente no converge, pero después sí converge. Entonces el criterio con la convergencia absoluta es solamente para probar que converge, ¿no? Si poniendo valor absoluto nos da una serie que converge, bien, la serie como original, digamos, también converge. Pero si no converge absolutamente, y no sabemos. Puede ser que converja o puede ser que no. Entonces ahí ya hay que mirar con algún otro criterio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por qué ahí, antes de converge por el criterio, le sacaste la n al menos uno? Ah, no, me olvidé de poner. Estoy Ah, sí. distraída nomás. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a mirar este, ejercicio 7. Entonces, nos dan series alternadas
y queremos ver si son convergentes. Primero que dice esto, ver si son convergentes y si lo son, si también convergen absolutamente. De repente es mejor idea chequear primero si converge absolutamente, porque ahí ya, si converge absolutamente, también converge y ya chequeamos la convergencia absoluta de paso. Entonces, de repente conviene primero mirar si converge absolutamente y... Porque eso ya nos va a ayudar a... En el caso de que converja, ya vamos a poder probar eso, además. Entonces, ¿qué hacemos los dos? Vamos a ver. Entonces, queremos la suma de n igual 1 hasta más infinito, menos 1 a la n más 1. O sea, lo pongo el menos 1 a la n más 1 afuera porque me parece que queda más lindo así. Pero claramente da lo mismo. Entonces, vamos a mirar primero si converge absolutamente. Entonces, ¿qué hacemos para chequear si converge absolutamente? Ponemos. Ahí no me sale el nombre. Valor absoluto. Valor absoluto, eso. Ahí está. ¿No? Ponemos valor absoluto. Acá lo único que nos importa el valor absoluto es el menos Ahí 1. no te va a importar el menos uno, la n más uno, ¿no? Ahí está, valor absoluto. Esto ya es positivo, o sea, acá no, el valor absoluto no le hace nada, pero acá esto vale o 1 o menos 1. Pero si ponemos valor absoluto, entonces siempre vale 1. Siempre positivo. Entonces nos va a quedar 1 sobre 3 a la n. Y eso es como 1 sobre n, ¿no? Te queda una suma de cosas que cada vez son más cercanas a cero, pero eso va de a poquito al infinito, ¿no? Hay que tener cuidado, porque no que la 1 sobre n, por ejemplo, tiende a 0, o sea que sumás cosas cada vez más Ah, chiquitas, pero si sí, haces toda tiende la a... suma, te vas. ¿Pero esto qué es? ¿Les No, hace pensar algún tipo de serie en particular? Y lo escribo De así. la geométrica, La no, geométrica, sí, sí. ¿no? Esta es geométrica. Bueno, no empieza en cero, pero para términos de ver la convergencia, si fuéramos a hacer la cuenta de cuánto da esta serie, ahí hay que tener un poco más de cuidado, porque vieron que la fórmula que tiene... Espérenme un segundito. Vieron que la fórmula para la suma de la geométrica es empezando en n igual a cero. Pero si queremos mirar la convergencia nomás, eh, no hay drama con eso. Entonces, ¿esta qué pasa? Geométrica. ¿Y converge? ¿Cuál es el criterio con la geométrica? ¿No? La geométrica es la suma de n igual a cero hasta infinito de q a la n. En Y acá, términos general tiene que ser menor a uno. ahí está. El q en valor absoluto tiene que ser menor que 1, ¿no? Entonces acá teníamos valor absoluto de q menor que 1, converge, y valor absoluto de q mayor o igual que 1 y diverge. Entonces, ¿esta qué pasa? Converge. Esta converge, Converge. ¿no? Porque es una geométrica con un q que es menor que 1 en valor absoluto. Entonces, esta converge. Por lo tanto, esta converge absolutamente. Y si converge absolutamente, entonces en particular también converge. Entonces acá decimos, n igual a 1 a infinito, converge absolutamente. Entonces, en particular también converge. Ah, me olvidé de otra vez. Converge.
Eso de n+1 lo único que cambia es que empieza positivo. Sí, ahí está, porque si pones n nomás, vas a empezar con -1, sí, para que empiece sumando positivo, digamos. Sí. ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? No, bien. Entonces, vamos a mirar esta. Queremos la suma de n igual a 1 hasta más infinito. Ah, pues claro, si acá querés hacer la cuenta, como que si es de términos positivos y al principio tenés algún término que le estás agregando, no te pasa nada. Porque la convergencia como que la mirás en el infinito. Ahí está. Entonces, si quisiéramos hacer la cuenta de cuánto da esta suma, ahí sí hay que tener cuidado de arrancar en n igual a 0, que tenga esta pinta. Si quisiéramos hacer la cuenta, n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 3n. Para hacer la cuenta, ahí sí nos gustaría arrancar con n igual a 0. O sea, que tenga esta pinta, que ahí sí tenemos una fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si queremos que acá arranque en 0, creamos como n-1 acá, ¿no? Porque como la suma empieza en n igual a 1, si tuviéramos algo así, entonces ahí sí la suma, digamos, acá arrancaría como si fuera en 0. Porque cuando n vale 1, nos quedaría 1 sobre 3 a la 0. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es sacar un tercio de acá. Tuc. Entonces un tercio va a estar como multiplicando en cada sumando, entonces lo podemos factorizar, lo sacamos para afuera de la suma y nos quedaría esto. N igual 1 hasta infinito, 1 sobre 3 a la n-1. ¿No? Pero acá es como arrancar la suma en 0, ¿no? Porque arrancamos en n igual a 1, pero después le vamos a restar 1. Entonces, en realidad es como arrancar en 0. Entonces, podemos hacer como un cambio variable, que sería como i igual n-1, y entonces esto nos va a quedar la suma de 1 sobre 3 a la i, y ahora sí arrancamos en 0, ¿no? Porque si n vale 1, i tiene que valer 0. Esto va a ser de igual a 0 hasta infinito. Y acá sí, esto tiene la pinta bien de la geométrica. Esto. No entiendo igual qué pasó ahora. Ah, no, estoy por No, hacer la cuenta nomás. Porque era como está que me bien. preguntaron como que si no importaba arrancar en 0 o en 1. Para el tema de la convergencia, no importa. Porque la Bien. convergencia se juega infinito. Sí, para saber tipo a qué converge, por ejemplo. Acá, si Ahí sí. quisieras saber el valor, que acá sería el valor con el valor absoluto, ¿no? Ya no sería cuánto vale esta. Ahí Eh, va. pero si querés saber cuánto vale, ahí tenés que acomodarte un poquito. Si te querés fijar si converge o no, ahí con decir, esto es una geométrica que arranca un poco corridita, no te importa. Pero si quieres hacer la cuenta, ahí sí. Esto en este caso, por ejemplo, no lo precisábamos. Pero si quisiéramos hacer la cuenta, ahí hay que acomodarse para que tenga bien el aspecto de la geométrica. Profe, ¿podés volver a explicar por qué queda un tercio por un tercio de la n-1? Ah, porque claro, cuando vos querés hacer la fórmula para la geométrica, que tenés desde n igual a 0 hasta infinito de u a la n, ¿no? Y esto te queda 1 sobre 1 menos q. Pero querés arrancar la suma en 0. O sea, querés que el primer término sea q a la 0, que es 1. El tema es que acá el primer término no es ese. El primer término es, con n igual a 1 te queda 1 sobre 3. Entonces, tu primer término de la suma no va a ser 1. Entonces, querés arreglarte para que pase eso, que el primer término sea 1. Entonces, si en vez de tener 1 sobre 3 a la n, tuviéramos 1 sobre 3 a la n menos 1, ahí sí, porque cuando n vale 1, n menos 1 vale 0 y tendríamos 1 sobre 3 a la 0. Entonces, si esto fuera de esta pinta, sería exactamente la geométrica que arrancás en 0, digamos.
Arrancás con la potencia igual a cero. Entonces querés hacer aparecer ese n-1. Entonces, este 3 a la n, el 3 a la n lo podés pensar como 3 por 3 a la n-1, ¿no? Acá si sumás los exponentes, te queda 1 más n-1, n. Ah, listo, ya entendí. Muchas gracias. Acá, como que lo descompones de esa forma. Y ahora este 1/3 lo podés sacar de la sumatoria y ahí sí, cuando n vale 1, el exponente que tenés es 0. Entonces puedes decir, en vez de arrancar la suma en 1, la arranco en 0, porque en realidad estamos arrancando en 0. Porque el primer n que tomas es 1, pero lo primero que vas a hacer es restarle 1. Entonces en realidad es como que arrancás en 0. Bien, genial. Pero esto es si quieren el resultado de la serie, que acá no nos interesaba. Acá lo que queríamos ver era si converge o no. Entonces con decir esto es una geométrica, ya estamos. Igual más adelante o capaz que en otro ejercicio nos piden, o no. Es Sí, importante saber. como que el único, si les pedimos el resultado de una serie es porque es geométrica o telescópica. Bien. No hay otra. Ah, genial, genial. Entonces, si te importa el valor de cuánto da la serie, ahí sí hay que acomodarse, pero si te importa la convergencia, no. Solamente con decir que es geométrica, ya estamos. Ya te alcanza para checar. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El tuki. Y esto es la sumatoria de n por 1 hasta más infinito. Sí, hoy seguro que arrancamos un poquito de impropias. Iba a decir por lo menos primera especie, pero lo único que vamos a hacer es primera especie. Eh, y ya me olvidé cómo era. Menos 1 al n más 1, n cuadrado más 1. ¿Lo ve bien? Sí. Entonces, igual que hicimos recién, primero vamos a mirar si converge absolutamente. Lo que yo pensaba hacer hoy más bien es alguna cuenta como para chequear convergencia y eso, no meternos tanto con las demostraciones. Pero yo voy a hacer, alguna vamos a hacer también. Capaz que en alguna clase de repaso, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a arrancar igual que el otro. Vamos a mirar primero si converge absolutamente. Porque vieron que en el otro convergía absolutamente y entonces ya ganamos. Converge y además ya chequeamos que converge absolutamente. Entonces, vamos a preguntarnos primero si converge absolutamente. Entonces Profe, está. ¿me perdí? ¿Este sigue siendo el 7? Sí, sí, es el Sí, es el B. Entonces, agarramos nuestra serie y ¡pum! Valor absoluto. Acá igual, como que lo único que va a afectar el valor absoluto es el menos 1 al n más 1, porque esto que está acá es positivo. Entonces en realidad va a ser como tener valor absoluto de menos 1 al n más 1, pero eso es 1 nomás. Entonces nos queda n igual 1, más infinito, n cuadrado más 1. Y esta no converge. Ahí está. ¿Cómo probamos eso? Tiende a ser Que como es igual uno a uno sobre n, sobre que no n. convergen. Claro. ¿Cómo? Que tiende a ser como uno sobre n, tipo en el límite, y Es no como 1 convergen. sobre n. Ahí está. Vamos a usar el equivalente. Claro. ¿No? Si nos vamos a infinito, n sobre n cuadrado más 1, esto es como tener n. N sobre N. 1 sobre N. Ahí está.
No, o sea, del n cuadrado más 1 nos quedamos con n cuadrado y esto es, bueno, no sé si es 1 sobre n. ¿Sí? Pero la serie de 1 sobre n está diverge. Entonces, tuc, esta serie, la suma del valor absoluto de menos 1 al n más 1, diverge. Ah, está, el criterio de equivalentes, ¿cuál es? Es, si vos tenés que el término de tu serie es equivalente a una serie que diverge, entonces esta serie también va a diverger. Ah, ¿por qué esta diverge? Eh, creo que, creo que lo probás con comparación con una que es con el logaritmo. Hay una serie telescópica que es algo con logaritmo, creo que es logaritmo de 1 más 1 sobre n. Esa es telescópica, podés probar que diverge, y después si haces comparación con esa y 1 sobre n, ahí probás que esta diverge también, porque es más grande que otra que diverge. ¿Sí? Las que les conviene como acordarse, sí, que divergen es la armónica, tipo 1 sobre n a la alfa, esa ténganla como a mano siempre. Por ejemplo, que 1 sobre n diverge y que 1 sobre n cuadrado converge, eso es buena tenerlas a mano. ¿Sí? Porque, para usarlas porque cuando haces comparación o equivalentes precisas ya una serie que ya conocés que pasa. Entonces ahí es que puede servir la 1 sobre n o la 1 sobre n cuadrado. Ya con alfa mayor a 1, ya converge, ¿no? Ahí está. Si la armónica 1 sobre n al alfa, si alfa es mayor o estricto que 1, converge. Si es menor o igual que 1, diverge. Entonces, esas sirven para hacer comparación y equivalencia y esas cosas, ¿no? Porque acá miras el término de la serie. Y vos decís, esto cuando n se va a infinito es equivalente a tener 1 sobre n. Pero si vos mirás la serie de 1 sobre n, ahí está. Sí, para probar que esta diverge, vos podés probar que es más grande que logaritmo de 1 más 1 sobre n. 1 más. Sí. Entonces, como es más grande que una que diverge, tiene que diverger, porque es más grande. Ahí está. Entonces, cuando vos querés hacer comparación, te sirve así. Si esta diverge, entonces la que es más grande también diverge. Y si esta converge, entonces la que es más chiquita eh, converge. Pero en cambio, si vos tenés que esta diverge, no te dice nada de la A sub n, porque estarías diciendo que la serie de A sub n es más chica que una serie que se va a infinito. Y eso no te dice nada. Podría también irse infinito o podría converger. No sabes nada. ¿Sí? Entonces, cuando querés probar por comparación que diverge, probás que es más grande que otra serie que sí diverge. Y cuando querés probar por comparación que converge, probás que es más chiquita que otra que converge. Sí, si la de abajo oscila, no te sirve. Que de hecho esto como lo hicimos para positivas nomás. Entonces, o, o converge o diverge, pero, o converge o se te va a infinito, pero no puede oscilar. Sí, pero si vos querés probar que una diverge, probás que es más grande que otra que diverge. Entonces, para probar que esta diverge, se usa una con logaritmo. ¿Sí?
Entonces acá decimos, esta, este término acá es equivalente a 1 sobre n, pero la serie de 1 sobre n diverge, entonces como esta serie es equivalente, también tiene que ser divergente. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, Sí. Entonces está, no converge absolutamente. Pero podría igual converger. No absolutamente, pero podría converger. Entonces tenemos que chequear eso ahora. Porque que no converja absolutamente no les dice nada. Entonces ahora tenemos que venir a chequear si es que converge o no. ¿Y qué podemos hacer? Y si me tomo dos sucesiones, una cuando en positiva y otra cuando en negativa. Mm. Claro, el tema es que ahí decís como sumar todos los términos que son positivos y Sí, sumar todos hubo un los ejemplo que negativos. hicimos en el teórico y que demostraba algo y se agarraba la solución de la serie, se tomaba dos diferentes, que una era cuando era positiva y otra era cuando era negativa, y después sumaba todo y le daba que convergían las dos, o se convergía o algo así. Hay que tener un poco cuidado por cómo están ordenados los términos. Porque como que si vos por un lado sumás todos los términos positivos y después sumás todos los términos negativos, después cuando los juntás hay que tener cuidado. Porque ahí está haciendo como una asociativa medio... O sea, lo que hacía era plantear una función que en la serie que era positiva, lo que los términos negativos los tomaba como un cero y los positivos como el número mismo. Claro, con la parte positiva y la parte negativa. Mm. Claro, y ahí de sumarlos no tenés tipo ese como que ver qué te queda cuando tenés uno positivo y uno negativo. Claro, pues sumar... Igual hay que tener... Habría que ver cuál ejemplo es, pero hay que tener cuidado con eso. Porque como que reordenar los términos de la serie es... Ah, está, pero podemos usar el que de Leibniz. Sí, 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 tal cual. Pero con eso de reordenar los términos de la serie hay que tener cuidado. Porque cuando es una suma infinita, eso como que de sumo primero todos los positivos y después todos los negativos, eh, es complicado. Porque tenés infinitos términos, no tenés como una forma de sumar todos los positivos primero y sumar todos los negativos por otro lado y después combinar eso. Hay que tener cuidado con eso. Pero acá podemos usar el criterio Leibniz. No, porque vieron que es del formato -1 a la n y después un a sub n. Entonces tenemos que fijarnos si esto que está acá está en las hipótesis del criterio de Leibniz. O sea, tendríamos que ver que esto tiende a cero y que es monótona decreciente. ¿Sí? Entonces tenemos que checar esas dos cosas. Entonces, hay que mirar dos cosas. Primero, porque en este caso nuestro a sub n sería este. Esto de acá sería a sub n. Entonces, tendríamos que mirar que esto de acá tiende a cero y que es monótona decreciente. Entonces, lo primero sería
ver que el límite de a sub n, cuando n se va a infinito, es cero. O sea, ver que el límite de n sobre n cuadrado más 1 es cero. ¿No? Pero esto está en infinito, es... Bueno, abajo hay n cuadrado, así que va a ganar n cuadrado. ¿No? Es equivalente con 1 sobre n, que es la cuenta que hicimos recién. Y esto se va a hacer. Entonces, una de las dos hipótesis la tenemos. Lo que nos falta es ver que es monótona decreciente. ¿Sí? Tienen que checar bien las dos hipótesis. Que se vaya a cero no alcanza. Entonces, para ver que es monótona decreciente, ¿qué hay que hacer? La derivada, ¿no? Ahí está, tenemos dos formas. Una es ver esto como una función en n y calcular la derivada, y hay que probar que la derivada es negativa, por lo menos en el intervalo que nos interesa. O sea, una forma es definir f de x, que sea x sobre x cuadrado más 1, y calcular la derivada. Y la derivada de esto, cociente el de arriba es x cuadrado más 1 menos x por la derivada del de abajo, que es 2x, sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y esto qué nos queda? Tenemos x cuadrado menos 2x cuadrado, o sea que nos va a quedar menos x cuadrado más 1. ¿No? Y queremos ver que es monótona decreciente. Entonces nos interesaría probar que la derivada es negativa. Entonces queremos menor que 0, o menor o igual que 0. Entonces, para que la derivada sea menor o igual que 0, ¿qué tiene que pasar? Lo de arriba tiene que ser negativo. Ahí está, ¿no? Esto acá siempre es positivo, es un cuadrado, así que para que esta fracción sea negativa, lo de arriba tiene que ser negativo. O sea que esto va a ser lo mismo que decir, te lo voy a poner como 1 menos x cuadrado, menor o igual que 0. ¿Y esto cuándo pasa? ¿No? Esto sería pedirle que 1 sea menor o igual que x cuadrado. Y esto va a pasar si x es mayor que 1 o si x es menor que menos 1. Va a ser x mayor o igual que 1 o x menor o igual que 1. ¿Sí? Pero después en realidad, ¿qué nos va a interesar? Nos interesa esto. Nos interesa esta función evaluada en n, donde n es un número natural, mayor o igual que 1. Porque vieron que la sumatoria arranca en 1. Entonces vamos a estar siempre acá. Siempre vamos a agarrar x que sean, o si vamos a agarrar n's que sean mayores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces esta va a ser monótona decreciente. A sub n es monótona decreciente. ¿Sí? Porque es como que el A sub n es como caso particular de la función f. Es como que vamos a evaluar f solamente en los naturales. Entonces lo que vimos es que a partir de x igual a 1 es monótona decreciente. Pero como vamos a evaluar la función en naturales, siempre vamos a estar acá, porque todos los naturales mayores o igual que 1. Tabla de valores, ¿cómo?
Ir probando para n igual 1, n igual 2, n igual 3, cuánto te da n sobre n a la 2 más 1. Claro, eso te da como una idea de lo que pasa, pero estarías como mirando algunos casos más. De repente al principio es decreciente y después empiezan a pasar cosas raras. Bien, gracias. Ah, claro, ¿vos qué decís? Vos querés probar que esto es decreciente, ¿no? Y esto es una función de los naturales en los reales. Entonces decís, vamos a mirar la función, pero como en todos los reales. Entonces, en vez de mirar n sobre n cuadrado más 1, miramos esta función que sale de los reales y te devuelve un real. Y eso te sirve porque ahora podés estudiar la derivada, a ver qué pasa. Entonces, la derivamos y dijimos, para que la derivada sea negativa, tenemos que evaluarla en x que son mayores o iguales que 1 o en x que son menores o iguales que menos 1. Bárbaro. Pero ¿qué es lo que nos va a interesar? Nuestro a sub n es n cuadrado más 1. O sea, esto es como f de n. Pero entonces, la función en realidad nos interesa qué es lo que pasa cuando la evaluamos en los naturales. Y los naturales siempre están acá. Nos arrancamos con n igual a 1. ¿Sí? Es como que voy a dibujar la función medio de cualquier cosa. Pero como que vos decís que a partir de 1 es decreciente. Está, no sé cómo, pero decrece. Entonces, a vos te interesa después ver qué pasa en los naturales. Te va a interesar en 1, en 2, en 3, en 4. Entonces vas a tener el A sub 1 acá, A sub 2 acá, A sub 3, A sub 4, así. ¿Sí? O sea, como que la sucesión son todos puntitos en esa curva. Pero si el gráfico es decreciente, entonces los puntitos también van a ir decreciendo, digamos. Sí, es como que la sucesión es un caso particular de la función, donde ya no evalúas en todos los reales, sino que evalúas en los naturales. Entonces, si la función en general es decreciente, cuando vos mirás qué pasa cuando la evaluás en los naturales, también va a ser decreciente. ¿Sí? Como que este es a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así, a sub 4. A sub n es mayor igual que a sub n más 1. Ahí está, ¿no? El a sub 3 te queda mayor que a sub 4, a sub 4 va a ser mayor que a sub 5, y así. O sea, acá lo que puedes decir es que a sub n es mayor, voy a poner así, a sub n más 1 es más chiquito que a sub n. Profe, ¿y estaría mal asumir que es decreciente porque la equivalente es decreciente? O sea, 1 sobre n. Claro, es que el equivalente es como en infinito. Ah, ok. Entonces, antes podría pasar en otra cosa. Es como que en Bien. infinito se comporta como esta, pero antes, no, en principio no sabes. Como que conocer el comportamiento en infinito no te da información del comportamiento, digamos, cerca de uno, ponele. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entonces acá llegamos en que A sub n es monótona decreciente. La otra forma, eh, la otra forma es como que plantear, porque monótona decreciente es esto, ¿no? Nos gustaría ver si es que A sub n más 1 es menor o igual que A sub n. Entonces podríamos como que preguntarnos cuándo es que esto es cierto. Entonces esto sería A sub n más ¿Por, 1, sí. por qué no preguntar eso?
Pregunta qué. ¿Por qué? O sea, ¿en qué n pasa? Ahí está. Como que para qué n esto, nos gustaría de llegar a que esto se va a cumplir para cualquier n, para poder decir que es monótona decreciente. Ah, bien, bien, ¿No? bien. Por Entonces, pues, hipótesis inductiva. como que esto es lo que nos gustaría llegar. Nos gustaría probar que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, que es como la definición de que sea monótona decreciente. Entonces podemos como que plantear lo que nos interesa con un signito de pregunta porque no sabemos cuánto es cierto y tratar de llegar a una desigualdad que sí es cierta siempre, ¿no? Entonces, a sub n más uno, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1. Y a sub n es n sobre n cuadrado más 1. Y acá igual le pongo la preguntita porque no sabemos cuándo pasa esto. Y podemos ir desarrollando esto, a ver a qué llegamos. Acá tenemos n más 1 y abajo nos va a quedar n cuadrado más 2n más 2. Y después, del otro lado está n cuadrado más 1. Entonces ahora podemos pasar este multiplicando para el otro lado y este multiplicando para el otro lado. Y nos va a quedar n más 1, n cuadrado más 1, menor o igual que n cuadrado más 2n más 2. Y seguimos poniendo la preguntita porque no sabemos cuándo esto es cierto. Y si desarrollamos todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda n a la 3 más n más n cuadrado más 1. Chequen mis cuentas porque no confío mucho. Después, n por n cuadrado nos queda n a la 3 más 2n cuadrado Más más 2n. 2n. Tipo, se cancelan los n al cubo. Ahí está, este se va con este y Nos después, queda n cuadrado de un lado ahí está, este n cuadrado podemos cancelar con uno de los dos n cuadrados que hay acá. y nos queda un n del lado derecho también. Ahí está, y este n se puede ir con uno de los dos n's que hay acá. Entonces nos va a quedar que 1 es menor o igual que n cuadrado más n. Ah, y esto es cierto, ¿no? N es mayor o igual que 1, entonces n cuadrado más n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Esto es cierto para todo n. Entonces, ¿qué probamos? Dijimos que esto, que es lo que queremos ver qué pasa, es equivalente a esto, que es claramente cierto. Entonces, como esto es cierto y es equivalente a esto también tiene que ser cierto. ¿Sí? Entonces, a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, para todo n, y esto es decir que a sub n es monótona decreciente. ¿Sí? Entonces, bien, eh, dijimos, nuestra serie es como tener menos 1 al n más 1 por a sub n, probamos que a sub n es monótona decreciente y que tiende a cero. Entonces, por el criterio de Leibniz, esta serie converge. Sumatoria de menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado más 1.
Entonces acá es otro ejemplo de una serie que no converge absolutamente, pero que sí converge. ¿Sí? Dudas hasta acá. No, no. No, no, no. Bien. Una pregunta. Sí. Si no se cumplieran las hipótesis, entonces ¿cómo que se deduciría? Y tenés que buscar otro criterio. Ah, está, se busca otro criterio, está. Y también se puede resolver por otro criterio, ¿no? O sea, desde un principio. Porque yo lo había resuelto y no sé si estaba bien. O Em, sea, creo, con este es más fácil. sí, con el Leibniz, porque como que tenés que checar cosas de la serie nomás, no tenés que mirar. Digo, series de cosas de la sucesión que está acá. Y no hay como que, más de que tiende a cero, no hay como ningún límite muy feo. Em, ahí está, no es absolutamente convergente por criterio de comparación, por criterio de, creo que hicimos equivalentes, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, también Sí, fue equivalente. por comparación, pero Sí, está. dijimos que era 1/n. Ahí está, dijimos que era equivalente a 1 sobre n, que esa es una serie que diverge, entonces por equivalente, eh, esta diverge y eso es decir que no converge absolutamente. Pero después vimos que cumple las dos hipótesis del criterio de Leibniz y entonces converge. No absolutamente, pero converge. Bien, Entonces, vamos a hablar de impropios. Profe, para una pregunta. Sí, Viste que lo que vimos al principio de Leibniz decía que era con -1 a la n, no n más uno. Eso en realidad no le hace nada, ¿no? eso no le hace Porque nada. al infinito es lo mismo. Sí. Bien. Si querés, podés como que sacar un menos y que te quede afuera o algo así. Pero eso no te afecta nada. Sí. Como que lo querés básicamente que sea más, menos, más, menos, más, menos, pero si es menos, más, menos, más, menos, más, no pasa nada. Y después como que sacar el primer término y después sumarlo. Ahí va. Pero no te afecta nada. Sí. Así es. Bueno, entonces, em, cambio de tema. Integrales impropias. Entonces, integrales impropios va a haber de dos tipos y después que estén los dos mezclados, básicamente. Entonces, vamos a hablar de las de primera especie. O sea, hay primera especie, segunda especie y después hay, ¿cómo se llama? Mixtas, creo, las que tienen de las dos cosas. Entonces, vamos a hablar de primera especie. Entonces, vieron que en cálculo uno cuando calculamos integrales, tenemos como dos condiciones, que el intervalo donde estamos integrando es intervalo acotado, digamos, intervalo de A a B, alguna cosa acotada, y que la función sea acotada en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, para las de primera especie, ahí lo que vamos a como que romper es lo del intervalo. ¿Sí? Vamos a poder integrar desde uno hasta más infinito. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar una función f de, yo qué sé, a más infinito. Le vamos a pedir integrable y por ahora acotada. Después vamos a sacarlo de acotada, pero por ahora integrable y acotada. En cualquier intervalito como cerrado acá adentro.
de la forma desde A hasta vamos a ponerle X. Tuc. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos una función así, yo que sé, acá está A y la función va por ahí. Tuc, tuc, tuc. Yo qué sé. Entonces la idea es que si fijan un X, ahí como que no hay nada raro para la integral, ¿no? Si yo quiero integrar acá entre A y X, es integrable, no pasa nada, no hay nada raro. Entonces, la idea es que este X lo pueden ir corriendo, bueno, después esté acá y acá igual, ¿no? Si quieren integrar desde acá hasta acá, no hay drama, ¿sí? Puede que la función sea fea y la integral sea horrorosa, pero existe. Entonces, lo que queremos hacer ahora es hacer la integral desde A hasta más infinito. Voy a ponerle f de t. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo quiero integrar entre a y x, lo puedo hacer. Y este x lo puedo ir corriendo y voy a poder seguir integrando. O sea, esta integral desde a x de f de t, no hay problema. Está definido, digamos. Y lo que queremos es este x hacerlo correr hasta infinito. Entonces, esta integral la vamos a definir como el límite cuando x sea infinito. ¿Sí? Si quieren, esto lo pueden pensar como la serie, solo que ahora es una suma continua en vez de discreta. Y esto que está acá, vieron cuando teníamos una sucesión, íbamos sumando los términos, y ahí teníamos la reducida, que era ese S sub n, que es otra sucesión, ¿no? Sumábamos los 3 primeros términos, sumábamos los 4 primeros términos, los 5 primeros términos, y así. Y después tomábamos el límite de esas sumas como parciales, digamos. Es la misma idea que hay acá, ¿no? Como que vamos integrando en intervalitos donde podemos hacerlo, y esos intervalitos los vamos agrandando. Esta sería como la reducida S sub n. Creo que la reducida, ¿no? Entonces la idea es como que si yo agarro un intervalito cerrado así, la función es integrable, es como una integral de cálculo 1. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir corriendo el x hasta el más infinito. Y la pregunta ahí es, ¿qué nos da? O sea, sería como el área abajo de la curva, pero tenés una curva que va hasta infinito. Ahí está. Esta integral, acá tienen todas las herramientas de cálculo 1. Tienen teorema fundamental, tienen partes, tienen... ¿Qué más hay? Cambio variable, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, esta integral, hay herramientas para calcularla. Y después, que es un poco la diferencia que hay con las series, porque vieron que en series no había como una forma de, hago la cuenta, calculo el límite de S sub n. No teníamos cómo hacerlo. Acá, en algunos casos, vamos a poder. O sea, si acá tenés una función que conocemos la integral o podemos integrarla con algún método, esto lo podemos calcular y después podemos calcular el límite. ¿Sí? O sea, acá tenemos como, vamos a tener criterios de convergencia igual que en series, pero además tenemos el método de hago la cuenta, que da, no siempre vamos a poder, pero tenemos eso más. Entonces la idea es como que definir una suma, una integral, digamos, como parcial, hasta donde podemos, y después tomamos el límite. Y bueno, la pregunta es si es que este límite nos da un número real o no, o converge o qué pasa. ¿Sí? Entonces, la pregunta que un poco va a ser, ¿sí?
Entonces, como les decía, va a haber criterios parecido a lo que teníamos para series, va a haber criterio de comparación, criterio de equivalente, eh, pero además en algunos casos vamos a poder calcular la integral en sí. Entonces vamos a hacer algún ejemplito. Eh, Alguno del ejercicio 2 del práctico 5. ¿Cómo hacemos alguno de estos dos? Sí, si podés calcular la integral, ahí ya después podés hacer el límite y ahí no precisas usar criterios. Pero, pero si tenés que ¿Esto es del práctico 5? sí. Pero a veces tenés una función que es integrable, yo qué sé, exponencial de menos x cuadrado. Es integrable, pero no tenés una fórmula para eso. Entonces ahí sí que van a aparecer los criterios de convergencia. Y esto sí, es la reducida Sn, que es como la idea que cuando tenías las series, tenías tu sucesión a sub n y después tenías S1, que era a sub 1, S2, que era a sub 1 más a sub 2, y después Sn, que era la suma hasta n, y igual 1 hasta n, de a sub i. ¿Sí? Entonces, como que juega un rol parecido. Acá el S sub n era voy sumando hasta una cantidad finita de términos. Y después la serie la definías como el límite de S sub n, ¿no? La serie a sub n, desde n igual 1 hasta infinito, iba a ser el límite cuando n se va a infinito de S sub n. Entonces, acá es como una idea parecida. Vos decís, voy integrando donde puedo y después tomo el límite. ¿Sí? Solo que acá una fórmula, una forma de calcular este límite no tenés, a no ser que la sucesión a sub n sea muy particular. Como que el único caso donde podíamos era geométrica y telescópica, y ya está. En cambio acá tenés pila de herramientas para calcular una integral. Entonces, a no ser que esta función f sea muy fea, vamos a poder hacer algo acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, o podemos calcular la integral y ahí después hacemos el límite y vemos qué pasa, si converge o no, o la función f no hay como una forma de tener una primitiva y ahí sí vamos a usar criterios de convergencia. ¿Sí? Entonces, hacemos alguna de estas dos, no sé cuál les parece. La A. La A. Bien, entonces, queremos. Acá vieron que además hay un parámetro alfa, o sea, vamos a tener que decir como que, pero vamos de 2 hasta más infinito, 1 sobre x, logaritmo, lo voy a escribir así, logaritmo de x a la alfa, que me parece que queda más lindo. ¿Sí? Entonces vieron que acá tenemos como un parámetro. Entonces vamos a, de repente, en función de no para todo alfa va a ser convergente, entonces vamos a querer decir, para tales alfa, esta integral converge, y para estos otros valores de alfa, no. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a calcular la integral de 2 hasta algún x. Y acá, en vez de ponerle x, le voy a poner t, porque si no es como que... O sea, este ¿El x parámetro está adentro o afuera del logaritmo? ¿Es lo mismo? es logaritmo de x y eso elevado al alfa. Si de repente está Ah, medio de más este paréntesis, pero... O sea, hacen logaritmo de x y no, esto no lo sé, elevan yo al alfa. pregunto porque no.
No sé, el práctico dice logaritmo elevado a la alfa y después Ah, pone es como eso. notación. Cuando vos tenés Mm. logaritmo a la... Esto en realidad es hacer logaritmo de x y después elevar eso al alfa. Sí. Y ahí se puede hacer pasar el parámetro a multiplicando, ¿no? Ah, eso es cuando vos tenés... Si tuviéramos logaritmo de x a la alfa, ahí sí. Ah, Pero el alfa oh, ahora está está adentro. fuera del logaritmo. Vos primero calculás logaritmo de x y después elevás. Entonces con este parámetro ahí no hay mucho para hacer. Entonces a la variable de integración le voy a poner t ahora. eh, o podría ponerle otro nombre a esta. A ver, dígame si así queda claro o lo cambiamos. ¿No? Entonces queremos calcular esta integral. Entonces lo que vamos a decir es, esta función la puedo integrar en un intervalo de la forma 2x. Entonces vamos a calcular esto. Y después vamos a hacer tender este x hasta infinito. Así nos queda más infinito acá. ¿Sí? O sea, le cambié de x a t porque puse el x acá. Si quieren le pongo otra cosa acá y dejo el x. Es lo mismo, güey. Sí, como el nombre, o Yo sea, creo el que se variable de entiende. integración yo qué sé, es el nombre que le ponen. Entonces, queremos calcular esta integral. ¿Qué podemos hacer? Mi variable, ¿no? Cambio variable. Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos logaritmo de t y tenemos 1 sobre t. O sea, tenemos logaritmo de t y tenemos la derivada. El alfa por ahora lo vamos dejando, a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar, yo que sé, u, que sea logaritmo de t, y du, que sea 1 sobre t de t. ¿Sí? Entonces, ahora cambiamos los límites de integración, pero ¿esto qué va a hacer? Nos va a quedar 1 sobre u a la alfa de u. ¿Sí? El 1 sobre t junto con el dt es du, y después nos queda 1 sobre logaritmo de t, que es u al alfa. ¿Sí? ¿Y los límites de integración qué pasa? No, Como que les aplicamos esto mismo, ¿no? Vamos a pasar de 2 al logaritmo de 2 y de x al logaritmo de x. El alfa no, porque no tenés la derivada del logaritmo de t a la alfa. Como que si vos quisieras agarrar el logaritmo de t a la alfa, que ese fuera el u, entonces en el du tendrías la derivada, digo, uy, y eso te daría alfa por logaritmo de t al alfa menos 1 por la derivada del logaritmo. Tuc. Piénsalo como que tienen, yo que sé, 3 acá, por ejemplo. Entonces, vos cuando mirás esta función, ¿qué tenés? Tenés logaritmo de t y tenés la derivada del logaritmo de t, pero no tenés la derivada del logaritmo de t a la 3. Entonces, para el cambio de variable agarrás el logaritmo, ¿no? Bueno, pero cuando hacen cambio de variable, como que quieren que haya una función y que esté la derivada de esa función. Entonces, vos tenés logaritmo de t y su derivada, que aparece multiplicando. Entonces, agarramos esto como una nueva variable y el 1 sobre t va a ser la derivada.
Entonces el alfa por ahora está ahí, no hace nada. ¿Hasta acá están convencidos? Sí, sí. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Porque queremos integrar 1 sobre u a la alfa. Ahora sí, hay que tener un cuidado con lo que vale alfa. Sí, porque si es uno es el logaritmo de u. Ahí Y está, si hay que no, usas otra distinguir cosa. si alfa es 1 o no. Porque si alfa es 1, entonces la primitiva va a ser logaritmo de u. Entonces vamos a separar en dos casos ahora. Un caso va a ser alfa igual a 1 y otro caso va a ser alfa distinto de 1. Porque las primitivas son muy distintas. Entonces, caso 1, alfa igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a reescribir lo que teníamos. Tenemos de 2 hasta x, 1 sobre t logaritmo de t a la alfa de t. Hicimos nuestro cambio de variable y esto nos quedó 2, digo, logaritmo de 2. Alfa es igual a 1, logaritmo de 2, logaritmo de x, y después nos queda 1 sobre u, de u. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primitiva de esto? Logaritmo de u. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar. Esto nos queda logaritmo de logaritmo de x, bueno, menos logaritmo de logaritmo de 2. Entonces, si integramos en un intervalo desde 2 hasta x, nos da esto. Entonces, ahora la que nos interesa es la integral que va desde 2 hasta más infinito. ¿Sí? Y esto, por definición, va a ser esta integral hasta x haciendo tender el x hasta infinito. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 2 hasta x, pero esta integral la calculamos y nos dio logaritmo de x menos logaritmo de 2. Y con este límite, ¿qué pasa? Es infinito. ¿Cómo? Lo puedes dividir entre el logaritmo de x sobre el logaritmo de 2. Es infinito, porque el logaritmo de x tiene infinito y el logaritmo de algo que tiene infinito es infinito. Ahí está, esto es una constante. ¿No? Podríamos como que hacer un poco más de cuentas, porque tenemos resta, logaritmos, yo qué sé. Pero fíjense que esto es una constante, vale el logaritmo de 2. No saber lo que es, pero vale algo. Y este lado, ¿qué pasa? Logaritmo de x se va a infinito. Y logaritmo de algo que se va a infinito, se va a infinito. Entonces, este límite les da más infinito. Es como algo que se va a infinito menos un número. Entonces se te va a infinito. ¿Sí? Entonces, el caso alfa igual a 1 acá no converge. Entonces, tipo, en este tipo de integrales, tipo, siempre si se te va al infinito diverge y si te da un número es porque converge y tal. Es como que estás calculando lo que te vale la integral esta impropia, esta, que vos la Ok, definís como límite. gracias. Entonces, calculás el límite, si ese límite te da infinito, es porque esta integral impropia vale infinito y eso es decir que diverge. Entonces, para alfa igual a 1 no converge. Veamos qué pasa si alfa es distinto de 1.
Caso alfa distinto de 1. Entonces, volvamos acá a lo que habíamos hecho aquí. Entonces, estábamos calculando integral de 2 hasta x de 1 de logaritmo de t al alfa. Profe, ¿puedo subir un segundito y le saco una captura? Sube. Ahí va, gracias. Entonces, acá fue que hicimos el cambio de variable, ¿no? U igual logaritmo de t. Entonces, esto nos quedaba logaritmo de 2, logaritmo de x, 1 sobre u al alfa de u. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar esto. Ahora, para integrar queda más cómodo, por lo menos a mí, en vez de tener 1 sobre u al alfa, tener u a la menos alfa. Yo si no lo tengo escrito así, no lo puedo integrar. ¿Sí? ¿Y la primitiva de esto cuánto es? La primitiva de esto. U a la 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Ahí está. Se tienen que sumar uno al exponente y después dividir entre el exponente más 1. ¿No? Entonces esto les va a quedar u a la menos alfa más 1. Lo voy a escribir así, después lo escribimos un poco más lento. Logaritmo de x, logaritmo de 2. ¿Sí? Le suman uno al exponente y después dividen. O sea, la derivada de esto que va a ser restarle 1 al exponente, les va a quedar u a la menos alfa y después multiplicar por esto. Pero después lo tienen dividiendo, así que se va. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir esto un poquito mejor. Va a ser 1 sobre 1 menos alfa. ¿Sí? Y después voy a mandar esto para abajo cambiando el signo. Vamos a escribir 1 sobre u a la alfa menos 1. Y esto va entre logaritmo de x y logaritmo de 2. ¿Sí? O sea, lo que hice fue el u, lo mandamos para abajo, pero el costo, digamos, es cambiar el signo. El signo en el exponente. Entonces vamos a evaluar. Esto nos va a quedar. ¿Sí? Y esto evaluado va a ser 1 sobre logaritmo de x a la alfa menos 1 menos 1 sobre logaritmo de 2 a la alfa menos 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Este menos? Ah, ahí está, porque vos acá, imagínate que vos tenés u a la Eso es una propiedad de menos la alfa más. potencia, ¿no? Ahí está. Entonces, si vos lo querés escribir como 1 sobre u, ¿qué pasa? Tenés que ponerle el exponente a la menos 1. Se va a quedar menos alfa más 1 menos tu. Si vos tenés u, esto va a ser 1 sobre u a la menos 1. Entonces, esto va a ser u a la menos alfa más 1. O sea que te queda alfa menos 1. Lo puse acá porque después vamos a evaluar el logaritmo es infinito, entonces mejor tenerlo abajo. Ah, el otro, de repente hay uno me lo comí. Los di vuelta, en vez de que esté menos alfa más 1, le puse 1 menos alfa. Ese sí, para que quede más lindo, yo qué sé. Intercambié los dos términos.
¿Hasta acá están convencidos de la cuenta? Sí. Bien, entonces nos interesa el límite. Ahí está. Ahora va a jugar no solamente nos va a interesar como distinto de uno, sino algo más. Porque ahora queremos el límite de esto, ¿no? Nos interesa el límite cuando x tiende a infinito de esta cosa. De 1 sobre 1 menos alfa, 1 sobre... Pero ahora, ¿qué pasa? X se va a Alfa infinito. tiene que. Dale, No dale. dije nada, no dije nada, perdón. X se va a infinito. Esto es una constante. Está, no importa para nada. Si x se va a infinito, logaritmo de x se va a infinito. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá para que todo esto se vaya a cero? El alfa tiene que ser negativo, ¿no? El alfa tiene que ser, claro, o sea, nosotros tenemos, imagínate que tenemos 1 sobre eh, logaritmo de x, ¿no? Límite cuando x se va a infinito. Tuc. Logaritmo de x se va a infinito, entonces nos queda 1 sobre algo que se va a infinito, eso es cero, ¿no? Y si en vez de tener elevado a la 1, acá tenemos elevado a la 4, también tenemos algo que se va a infinito, elevado a la 4, se va a infinito, entonces nos queda 1 sobre infinito, cero. Pero ¿qué pasa si tenemos logaritmo de x a la menos 4? ¿Acá qué pasa? Y podés invertir el logaritmo para arriba y se va Acá infinito. tenemos como exponente negativo acá, entonces podemos mandar todo para arriba. Y esto nos va a quedar logaritmo de x a la 4. ¿Y ahora dónde tiende esto? Infinito. A infinito. Logaritmo de x se va a infinito, si lo elevamos a la 4 se va más infinito. Entonces lo que nos va a interesar acá es este exponente, si es negativo o si es positivo. Si ese exponente es positivo, nos va a quedar 1 sobre el logaritmo de x elevado al algo positivo, eso se va a cero. Ahora, si el alfa menos 1 es negativo, el 1 sobre el logaritmo de alfa menos 1 va a ser como tener logaritmo de menos, entre paréntesis, alfa menos 1. Ahora lo escribimos bien. Sí, pero si este exponente es negativo, pasa lo que pasó acá. El logaritmo como que cambia para arriba y el exponente es positivo. Entonces vamos a tener que separar en dos casos otra vez, según si alfa menos 1 es positivo o si alfa menos 1 es negativo. Entonces, yo qué sé, caso 2.1. Disculpa, eso podemos verlo solo con un logaritmo nomás, tipo el -1 sobre log 2, tipo da igual o no. Sí, No, no da igual. esto da lo mismo, te va a dar Es como, una constante es una constante. despreciable. Sí, como que el límite te va a importar acá. Para el valor, digamos, de la integral impropia, ahí nos va a interesar esto, pero para si converge o no, ahí juega más bien este pedacito. Entonces, vamos a separar en esos dos casos. Caso... Entonces, si queremos, vamos a mirar primero que el exponente sea positivo. ¿Sí? Entonces, alfa menos 1 mayor que 0. Que esto sería lo mismo que decir alfa mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? ¿No? Teníamos la integral de 1 sobre t logaritmo de t a la alfa de t, y esto hacíamos desde 2 hasta más infinito. Entonces, lo que dijimos es que esto va a ser lo mismo que el límite cuando x se va a infinito de la integral desde 2 hasta x de 1 sobre t logaritmo de t a la alfa de t. ¿Sí? Y esta integral es la que calculamos y nos dio esto. Entonces esto va a ser límite cuando x se va a infinito, más infinito, así conviene aclarar,
de 1 sobre, todo esto, 1 menos alfa, y después 1 sobre logaritmo de x, ¿está bien? Eh, alfa menos 1. Menos 1 sobre logaritmo de 2, alfa menos 1. Bárbaro. Entonces, calculamos este límite. ¿Qué pasa acá? Logaritmo de x se va a infinito. Y tenemos logaritmo de x elevado a algo positivo. ¿Tiende a menos infinito? Cero. Claro, el logaritmo te tiende a infinito. Si lo elevas a una potencia positiva, te sigue teniendo infinito y te queda 1 sobre infinito. Y eso te va a Ah, cero. pero está multiplicando. Ah, ok. Es como algo así. Tenés el logaritmo de x, que se te va a infinito, lo elevas a la 4, se sigue yendo a infinito, te queda 1 sobre infinito, cero. Entonces, este pedazo que está acá, este tiende a cero. Entonces, el límite nos da una cosa. Nos da 1 sobre 1 menos alfa por menos 1. Voy a poner menos afuera. Menos 1 sobre logaritmo de 2 al alfa menos 1. Entonces, si alfa es mayor o estricto que 1, la integral impropia converge y vale esto. Entonces acá converge y vale esto que está acá. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, Entonces, 2.2, que sería como, ¿qué pasa si el exponente es negativo? Caso 2.2, que sería, ¿cuál es el exponente? Alfa menos 1. Alfa menos 1 menor que 0. Esto es lo mismo que decir alfa menor que 1. ¿No? Y el caso igual a 1 ya lo hicimos. Entonces está bien estemos mayor estricto y menor estricto. Entonces, a ver si puedo copiar este pedacito, así no lo escribo. Mm, ¿sí? Entonces, en principio es todo parecido, ¿no? Queríamos esta integral impropia, decimos, es el límite de esta integral, y esta integral la calculamos y nos da esta cosa. Ahora, ¿qué pasa? El alfa menos 1 que está acá es negativo. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esto? Va a ser 1 sobre 1 menos alfa, y acá esta situación es como lo que teníamos acá. 1 sobre logaritmo de x a la menos 4. Entonces, eso sería lo mismo que tener logaritmo de x a la 4. Entonces, como este exponente es negativo, lo podemos pasar todo para arriba y nos va a quedar logaritmo de x y ahora el signo cambiado, o sea que nos va a quedar 1 menos alfa. Menos 1 sobre logaritmo de 2, bla, bla, bla. Tuc. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Si alfa menos 1 es negativo, 1 menos alfa es positivo. Entonces, este límite que nos va a dar Infinito. infinito, porque va a ser logaritmo de x elevado a algo positivo, ¿no? Ahora, este que está acá es positivo. ¿Sí? Este era negativo, pero lo pasamos todo para arriba
Entonces nos queda logaritmo de x elevado a algo positivo. Logaritmo de x se va a infinito, elevado a algo positivo se va a infinito también. Entonces esto nos da más infinito. Porque esto es una constante, entonces no va a jugar para nada. Entonces, en conclusión, esta integral, 1 t, el logaritmo de t a la alfa de t, converge solamente en este caso, alfa mayor que 1. Converge si alfa es mayor que 1 y diverge si es menor o igual, porque ¿vieron? ¿Se acuerdan que el caso igual a 1 lo hicimos aparte? Y ahí también era divergente. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien, bien. Entonces, los que son, por ejemplo, de ejercicio 2 acá pueden hacer todas menos la C, porque esa es de segunda especie. Eh, y en este salen todos tipo haciendo la cuenta. No hay- no son integrales tan feas que no las podamos, que no podamos obtener una fórmula, digamos. Pues la diferencia un poco con series es eso, que acá tenemos más, se mete un poco más de posibilidad de poder hacer la cuenta que en series. Bueno, pero dudas. Tenemos dos clases antes del parcial, porque el lunes, tenemos la lunes y la del miércoles. Y después está clase de consulta. Pero clases así, clases tenemos la dos. Lunes y miércoles después de turismo. Que nos va bien, tipo, porque nos faltan los criterios para las de primera especie, los criterios de convergencia, y después segunda especie, la idea es parecida, eh, también definir con un límite y esas cosas. Vamos a tener criterios del mismo estilo, y, y después las mixtas son cuando tenés las dos, una integral con los dos problemas, digamos. Eh, Bien, no sé si quieren de repente alguna clase de consulta durante turismo, por si van a estar estudiando. A mí Estaría estaría bueno, bueno, sí. sí. Para mí estaría bueno, sí, también. Bárbaro. No sé si Sí, yo estaría también. más al final o más, no sé. ¿Vos pondrías, tipo, qué día sería en el EVA? Sí, yo la verdad me da lo mismo el día. No sé si prefieren más, depende, no sé, jueves de repente, como para que tengan tiempo de hacer cosas. Sí, Dale. cualquier cosa, cualquier Bueno, día me queda impecable. sí, a Vale, mí también. Muchas bárbaro. gracias. Entonces, sí, les aviso por el Eva. Genial, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bárbaro. Entonces, quedamos por acá, creo. Bien, buenas noches. Que pasen bien. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias.